en este fin de año. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué? Bueno, yo te diría que principalmente lo que está pasando es el reflejo de una situación internacional complicada. Mirá, los índices de acciones en Estados Unidos están cayendo, o sea, las bolsas norteamericanas están cayendo tanto como no habían caído del año 1931, que estamos hablando de la época de la Gran Depresión norteamericana. O sea, este es el peor diciembre de la historia para las acciones norteamericanas. ¿Por qué caen tanto? Bueno, ¿por qué caen? Porque hay aversión al riesgo, o sea, los inversores están diciendo, salgamos de las acciones, vamos a buscar activos más seguros. Pero detrás de eso está el fin de un escenario de excesiva liquidez internacional. ¿Qué quiere decir esto? La Reserva Federal por los últimos 7 u 8 años mantuvo su tasa de interés en 0%. Y no obstante eso, además imprimía billones de dólares, es decir, imprimió 4 billones de dólares para estimular la economía, estimular los mercados y generar crecimiento económico. Ahora todo eso está volviendo para atrás, la tasa que estaba en 0 ahora está en 2,5%, entonces el escenario internacional complica a todos los que están invertidos. Lo que suena raro, les pido que me ayuden en esto, ¿no? Y a los que no somos economistas, es que el crecimiento de un país pueda perjudicar. ¿Por qué? No, es que estamos hablando de algo positivo. Bueno, es que no, porque como Estados Unidos sube la tasa, ¿sí? Eso hace que los inversores vendan las acciones, ¿sí? Las tasas de interés de toda la economía norteamericana empiezan a subir y por tanto se desaceleraría el crecimiento norteamericano. Está bien. Ahora, para Argentina, ¿cómo le pega? Argentina tiene una situación de un problema crediticio muy grande, necesita grandes cantidades de endeudamiento que tiene que salir a buscar al mercado. Pero si las tasas en el mundo están subiendo, a la Argentina, que encima ya está en una situación muy delicada, es como que nadie le presta. Por eso que sube el riesgo país. Claro, está bien. Porque es como la tasa a la que te endeudarías si salieras al mercado a colocar deuda. Eso es el riesgo país. Claro. Esto es el riesgo país. Sí, que son puntos por encima de lo que se endeuda Estados Unidos. Estados Unidos hoy se endeuda al 3%, bueno, Argentina se endeuda al 11%. Porque el riesgo país son 8 puntos de diferencia, son 800 puntos básicos, que es lo que marca el riesgo país. Que Sofi nos decía hace un ratito, mientras hablábamos fuera de cámara, estamos cerró hoy el riesgo país en 833 puntos. Todavía no cerró, ya tocó 83, cierra a las 9 de la noche, 833 puntos. ¿Hace cuánto que no pasaba esto? Desde octubre de 2014 estamos hablando de niveles muy altos, sobre todo porque la Argentina por ahí el año que viene ya tiene el financiamiento que necesita para cumplir con su deuda. El tema es de acá a 2020. 2020, ¿qué pasa? La Argentina tiene que volver al mercado internacional para buscar dinero. Nosotros decimos 2020 falta un montón. Por ahí hay otro presidente tal vez. Pero los mercados, sobre todo los inversores, ya se están adelantando y dicen qué va a pasar con Argentina a partir del 2020 y encima un país que tiene ya historial de default. Entonces, esta alza en el riesgo país tiene que ver con que se pone en duda que nosotros podamos llegar a pagar nuestras deudas. Bueno, tiene que ver con eso, pero también en este caso particular tiene que ver con una situación internacional. O sea, sube el riesgo país en Argentina, pero también sube en Chile, también sube en México. Es decir, hoy el país que se quiere colocar deuda en los mercados, hoy tiene que pagar mucho más de lo que tenía que pagar hace un año atrás. Eso le ha pasado a toda la región. Sí, igual es mucho más en la Argentina que en otro país. El riesgo país en Argentina es muchísimo más alto que en estos países modelo de la región que te digo. Es el doble o el triple, se podría decir. Ahora, ¿con qué tiene que ver eso? Bueno, con las cuestiones más de fondo. O sea, el gasto público en Argentina es la madre del problema. ¿Por qué? Porque es 11 puntos más alto que el de toda la región, ¿sí? Que el promedio de la región, ¿sí? Eso implica que, primero, presión tributaria más alta. Pero además, como es alto y es excesivo respecto de los impuestos, hay un déficit fiscal gigante. Entonces, ese es el gran problema de la Argentina, es el problema que el gobierno no pudo resolver. De hecho, al primer año de gobierno aumentó el déficit fiscal y eso es lo que hizo que se necesitara tanto del financiamiento internacional. Porque si vos tenés un agujero fiscal y no lo querés financiar con emisión monetaria, que es lo que hacía el kirchnerismo, tenés que endeudarte. Bueno, otra no queda. Y eligieron un mundo para endeudarse que es mucho más adverso de lo que era el mundo en 2015, en 2014, en 2013. Ahí está el tema. Ahora, con eso fuimos al fondo, ¿no? Con esto fuimos al fondo. Tenemos la plata del fondo. Exacto. ¿Con esto no basta? ¿No nos da la tranquilidad necesaria? Para 2019 sí, pero uno está pensando, bueno, el inversor que dice, o la persona que dice, voy a invertir en algo físico en Argentina, ¿no? Voy a hacer vasos en Argentina. Bueno, pero ahí tenés que poner la plata, invertir.
Si el gobierno en el año 2020 no tiene plata para pagar su deuda, ponele, entra en cesación de pagos. Bueno, eso te frena toda la economía. Todo el tipo que puso la fábrica de vasos dice, me fundo. Claro. Entonces, no invierte. Así que, por eso preocupa el riesgo país, a pesar de que tengas la plata del fondo para este año. Aparte, en 2020 tenés que devolver la plata del fondo. Claro. Y vas a seguir teniendo necesidades de endeudamiento para pagar la deuda vieja. O sea, hay que pagar los intereses de la deuda con nueva deuda. Ahora, todo esto que me están planteando no es nuevo. Es algo que se conoce ahora, pero se conocía hace un mes también, hace 15 días, ponele. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora estamos viendo esta suba en el riesgo país y no la veíamos hace unos días? Porque justamente la novedad ahora es lo que está pasando en los mercados internacionales. Porque se le suma el tema de los mercados internacionales. La Fed, los mercados de Estados Unidos que caen, Europa cae. Entonces, digamos, una caída de las bolsas del mundo es mayor tasa de interés para endeudarte, digamos. La relación es directa en ese sentido. Así que ahora te pega eso. Entonces tenés los temas de fondo de la Argentina y un mundo que cambia. Claro. Ahí está la explicación. Y para el año que viene, ¿qué se espera? ¿Más volatilidad también? ¿Estos cambios? ¿Va a seguir la tensión comercial? Se supone... Sí, bueno, es que para el año que viene, que la gran incógnita te diría que está en eso. ¿Qué va a pasar con la economía norteamericana? La última vez que la Reserva Federal subió sus tasas de interés fue previo a la crisis subprime. O sea, no quiero decir que venga la nueva crisis subprime, pero el único registro reciente que tenemos de la Fed subiendo sus tasas de interés, que estaban bajas en el año 2005, estaban en 1%, subieron a 5% y se desató la crisis de las hipotecas, que después derramó a todo el mundo. Entonces, la gran incógnita es, ¿estamos metiéndonos en un nuevo proceso recesivo global? Bueno, ahí está la gran pregunta. Y hay una enorme burbuja en acciones, en bonos, bueno, y los inversores lo primero que venden son los que tienen menos confianza. Se deshacen de los bonos argentinos. Se deshacen de los bonos con los que tienen menos confianza, son los argentinos, los turcos, los egipcios. Bueno, y ahí caemos nosotros. Y ahí merecidamente, ¿no? Pero bueno, por supuesto. Y ahí viene el segundo problema de que la Argentina tiene un mercado de capitales chico. Entonces, cuando se deshacen de estos bonos, los argentinos mismos no pueden comprarlos. Exactamente. Entonces, hay una sobreoferta de bonos que nadie quiere comprar. Ni los extranjeros ni nosotros mismos, porque tampoco tenemos esos pesos para comprar tantos bonos. Ahora, hablamos de la situación internacional, la situación de fondo aquí en Argentina, pero no podemos estar ajenos a que estamos a un pasito de un año electoral, ¿no? ¿Cómo convive esta economía con un año electoral? Bueno, yo diría que eso es un problema adicional para el 2019 para Argentina. En general, en los años previos, lo que había pasado en el año electoral es el gobierno sale a gastar, pone plata en el bolsillo de la gente, hay un boom de consumo que lo pagás al año siguiente. Pero el año electoral... Ahora no hay margen para eso, porque nadie te presta plata y porque no hay más plata. Y encima porque tenés que cumplir también las cosas, los pautadas con el fondo. Exacto. Entonces no tenés mucho margen para hacer populismo, si querés. Pero además hay una enorme incertidumbre política. O sea, hoy miraba un par de encuestas ahí en otro programa que estuve. Y es como que nadie sabe nada. Y tenés Macri, Cristina, Massa, digamos, ¿no? Macri es el autor de esta economía tan paupérrima que tenemos este año. Cristina, digamos, fue no solo muy dañina para la economía, muy anti-sector privado, anti-inversión, sino que yo te diría que quiso instaurar un proyecto totalitario en Argentina, o sea, ningún inversor quiere ir a eso. Y Massa, las expresiones económicas que tiene son, digamos, prohibir importaciones, prohibir despidos, nada que le haga bien a la economía. En ese entorno no hay inversión posible y si no hay inversión no hay crecimiento. Entonces, yo te diría, las elecciones son un problema para la economía más que una solución. Por la incertidumbre que generan. Exactamente. La palabra incertidumbre se lleva muy mal con la economía. En la economía necesitas tener reglas claras, saber que vos pones 100 y te dijeron que te vas a llevar 110 y que esos 110 te los lleves como te prometieron. Pero claro, todos estos factores generan mucha incertidumbre. Entonces la inversión huye y la economía no crece. Así que sí, es clave la certidumbre. Ahora, más allá de todas estas cuestiones que es muy importante que entendamos y que conozcamos lo que es el riesgo país, porque lamentablemente los argentinos tenemos que aprender y saber de este tipo de cuestiones, mucha gente que está mirando dice, bueno, a mí en realidad lo que me preocupa de todo esto que dijeron es que el dólar cerró a 39,48 y cuando el dólar sube, todo sube en la Argentina. Sí. Bueno, ahí en realidad cuando todo sube también sube el dólar, o sea, es verdad que hay un efecto de que si el dólar sube, todos los bienes importados suben. Ahora, si no hay
más plata en la economía, es decir, si no emitís, bueno, entonces o comprás el bien importado o dejás de comprar lo otro, digamos. Si no hay mayor emisión monetaria, no podés convalidar un aumento de todos los bienes de la economía. Sí. Si sube uno, bajará otro, puede compensar. Ahora, es cierto que a corto plazo puede haber estos efectos de sube el dólar, me sube lo demás. Sí. Pero el gran problema es al revés. Argentina tiene que terminar con la inflación y el día que Argentina vaya a una inflación de 0, de 2, el dólar no nos va a molestar tanto. Claro, ¿sí? pero ¿cuánto falta para eso? Bueno, ¿En cuándo vamos a lograr 5 que la años Argentina- siendo optimista. 5 años siendo optimista? Yo que igual, digamos, el año que viene... Bueno, yo- dependiendo también de qué política monetaria venga de aquí en Bueno, adelante. por eso, ¿no? siendo optimista, este año la política monetaria es muy contractiva, Sí. ¿no? No se emiten pesos hasta junio del año que viene. Eso te va a bajar la inflación. Entonces, suponete que tenés un 20% de inflación en 2019. ¿20%? ¿Bajar de 48 a 20 en un año? Es Sí, bastante. bueno, sí, puede pasar. Por ahí soy demasiado optimista, pero yo creo que es Sí. un escenario posible. Esta inflación de este año está muy contaminada por el efecto que mencionaban. Es decir, a corto plazo, si vuela el dólar, muy bueno. El efecto sobre el promedio de los precios es que vas a tener una suba. Pero es un salto, es Sí. un impacto que después cae. Fíjate lo que pasó en las previas devaluaciones, 2014, ¿no? Sí. Y 2016. Y la verdad es que la inflación bajó siempre casi a la mitad. Ujú. Ahora, con una política monetaria tan dura, puede bajar a menos que la mitad de lo que fue este año, ¿no? El tema es a costa de. ¿A costa de qué? Siempre nos preguntamos lo mismo, ¿no? Porque la verdad que estamos viviendo una recesión importante. Sí, pero la recesión se dio por el salto del tipo de cambio, que a su vez se dio por la caída de la confianza inversora, que a su vez es resultado del déficit fiscal y de la deuda. O sea, el punto era el gobierno que no ajustó sus cuentas, Claro. digamos. No podemos acusar El al gasto. dólar. Claro. Lo primero que dijiste cuando te sentaste. El gasto público Sí. es la madre de todas las consecuencias que vienen Claro, después. claro. Que también a la larga va a ser es la madre de la inflación, porque cuando vos el gasto lo financiás emitiendo, tenés inflación. Entonces, los costos de bajar la inflación. Al revés, en la medida que baje la inflación, vamos a tener una economía más predecible. Y si la economía es más predecible, entonces hay más crecimiento económico, Claro. que es lo que hablábamos también recién, ¿no? Así que, bueno, puede que a corto plazo sí, no sea lo mejor, pero que baje la inflación es increíblemente saludable para la economía argentina. Sí, ¿no? claro. Ahora, ¿de qué depende la economía argentina? ¿De qué depende un vuelco, un crecimiento de la economía argentina? Bueno, yo creo que ahí hay 3 factores a mencionar. Uno es el factor internacional, lo veníamos comentando. Sí. Otro es la incertidumbre política y política. Y otra, bueno, que necesitas, digamos, confianza, estabilidad de normas de juego, ajuste fiscal del gobierno, ¿sí? Eso está porque está el fondo, ¿sí? Necesitarías ajustes más importantes y cambios más estructurales, ¿no? O sea, la economía necesita abrirse al mundo, por ejemplo. Sí. Una economía totalmente cerrada. Eso te iba a decir, el año que viene la economía puede volver a reactivarse con las exportaciones. Bueno, ahí tenés... Agro. ahí- Bueno, siempre- Brasil los puede ayudar por ahí, Sí. un mayor Siempre y demanda. cuando realmente tengamos una gran cosecha como se espera, y ojalá así sea, pero dependemos del tiempo, como siempre, ¿no? Sí, del sí, clima. dependemos del clima, pero Claro. es cierto que ahí el tipo de cambio real, Sí. ¿no? Es decir, hoy está mucho mejor para los exportadores. Es decir, el costo de todo Sí. esto tiene un solo beneficio que Sí. puede ser que mejoró la ecuación económica para los exportadores. Sí. Pero la verdad, bueno, pero esa es la única luz en el horizonte, porque después está muy complicado el panorama en general, con las elecciones, con el mundo, con la política monetaria dura, fiscal dura. Bueno, estás complicado. Ahora, a corto plazo. con el tema de elecciones, bueno, estaremos igual hasta fines del año que viene aproximadamente, ¿no? Hasta que se den las elecciones. Sí, por ahí encuestas, por ahí las paso, ¿no? Por ahí en Puedan agosto, dar octubre algo en empieza. agosto, Pero se claro. puede estar todo el año con un riesgo país arriba de 800 puntos. La O no verdad, la verdad que no es lo deseable y cuando pasa es muy malo, pero puede pasar, digamos. Durante el segundo mandato de Cristina estuvo largamente por encima de sé. 800. No estábamos abiertos al mundo, digamos. No, como no, ahora. claro, hoy Sí, sí. necesitas de que el mundo te preste, pero bueno, como decías vos, en 2019 tenés al fondo. Sí. O sea que ahí no te, Claro. no te complicaría tanto, pero bueno, necesita bajar el riesgo país. Claro. Si baja el riesgo país, bajan las tasas para el sector privado también, ¿no? Bueno, que eso es tanto- clave, bueno, porque por no eso. hablamos de las tasas, es cierto, ¿no? Pero esas tasas van a bajar en la medida que baje el riesgo país, en la medida que baje la expectativa de inflación, en la medida que baje la expectativa de devaluación. Sin eso,
no va a tener menores tasas de interés y por tanto el sector privado va a estar complicado. Estos últimos días que nos quedan del año, ¿van a ser tranquilos? Quedan dos. Bueno, tranquilos en qué sentido. Bueno, sí. Sí, no. Queda muy poco, así que, digamos, mucho peor no se va a poder poner. Nunca se sabe con Argentina. Nunca se sabe, pero sí hay que tener un ojo a lo que está pasando en el mundo. Hay que tener un ojo porque pendiente. Ese es un factor de preocupación. Iván, muchísimas gracias. Bueno, ustedes, gracias, Sofi. Gracias. Un placer. Bien. Y de aquí nos vamos al encuentro de Romy Saluso, porque tenemos que hablar de Juan D'Artés y de Telma Fardín y esta denuncia que hizo Telma por abuso. Bueno, tenemos un tuit de último momento de Telma Fardín. Vos sabés que días antes de la Navidad, un abogado comenzó a circular el rumor de que la denuncia de Telma en Nicaragua había sido desestimada. Finalmente, la abogada